en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, iniciando una semana donde hay principalmente incertidumbre respecto a qué es lo que va a ocurrir a lo largo de los próximos días, qué es lo que va a ocurrir de aquí a fin de año en esta Cámara de Diputados de la Nación. Se está trabajando desde la conducción de la Cámara, desde la conducción de los bloques, para acercar posiciones y ver si puede haber algún tipo de sesión a lo largo de las próximas semanas. Podrá ser esta, podrá ser la semana que viene, luego ya vienen las fiestas y es más complicado, pero lo cierto es que antes de fin de año quieren los legisladores tener una sesión por lo menos para avanzar y sacar, digamos, desde la Cámara de Diputados varios proyectos que ya están acordados en comisión entre oficialismo y oposición. Y por el otro lado, algunas, muy pocas, un par de comisiones que se van a reunir mañana martes, que se van a reunir pasado día miércoles, y lo cierto que esa es la actividad que está transcurriendo por estas horas aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Primero, felicitaciones Pero por muchas gracias. El premio parlamentario a la mejor cobertura televisiva. Así es, sí. Pero también acompañando lo que es el premio parlamentario para todos, diputados, televisión. Eso sí. También es importante para los que hacemos diputados, televisión, los que estamos frente a cámara, los que están detrás de cámara, los que están en el control, y usted que está ahí, del otro lado de la pantalla, también acompañándonos para tener, como decimos siempre, la mejor información de lo que pasa, lo que transcurre por aquí, por la Cámara de Diputados. David. Bueno, sí, lo que tiene que ver con la actividad, es cierto lo que vos decías, hay incertidumbre, está la intención del oficialismo de tener por lo menos una sesión antes de que termine el año. Está bastante difícil. Todavía me parece que no se pudieron subsanar las heridas que se generó en la última sesión. Fue una discusión donde se entremezclaron temas que tienen que ver con la política, temas que tienen que ver con las estrategias políticas de cada una de las mayorías y temas personales. Digo, me parece que hasta ahora no hay pedidos de disculpas públicos y eso genera bastante resentimiento de parte de un sector del oficialismo. Hay varios proyectos para expulsar diputados de un lado y del otro de la grieta, lo cual dificulta las conversaciones, porque en el momento que se sienten van a pedir tratar esos proyectos de expulsión, por ejemplo, el que tiene el Frente de Todos de expulsión del diputado Cristian Ritondo y el que tiene Justo por el Cambio del diputado Rodolfo Tailade. Bueno, ahí están las cosas en la Cámara de Diputados de la Nación. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Me sumo a la felicitación de parte de David para Fernando, y también lo felicitamos a David porque estuvo en el podio también de los mejores periodistas gráficos, porque nosotros también trabajamos con la tinta y el papel, así que nada, que bueno, muchas veces Fernando es un hombre de la televisión, es posta a posta. Es posta a posta. Pero bueno, nosotros también tenemos el trabajo en la gráfica que también es valorado por los premios parlamentarios, así que un saludo para todos, para Laura Serra también, que salió primera en ese lugar. Y Débora Urbieta también. Bueno, a todos y todos los que hacen DTV, que es un trabajo en conjunto, compartimos la información, la verdad que acá muy poca mezquindad, diría que nada, decimos nada, la verdad que nada. Bueno, y esta semana lo que estábamos diciendo de recién, me parece que lo que preocupa un poco en torno a esta parálisis, bloqueo, es el tema del blanqueo. Sí. ¿No? El blanqueo, hoy es lunes, el lunes pasado hubo un anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, con respecto a este intercambio automático de información fiscal con Estados Unidos, que en la parte parlamentaria tiene que ver con este blanqueo. Bueno, el proyecto todavía no está acá en diputados, pero sabemos que cuando hay algún acuerdo con los Estados Unidos, bueno, hay requerimientos, hay tiempos que cumplir. No se sabe cómo se va a llevar adelante esa negociación, que incluye también el tema del proyecto para frenar la prevención del lavado de activos, que irían en un paquete económico. Nosotros hace tiempo venimos hablando de si habrá paquete económico o no de Massa. Massa no trajo un proyecto,
un paquete en sí mismo con iniciativas. Pero esto creo que es lo que más le interesa, al menos en esta última etapa del año. Bueno, lo que tiene que ver con lavado de activos es un tema que viene avanzando en comisiones, que está muy cerca de llegarse a un acuerdo. El proyecto que tiene que ver con el blanqueo, a partir del acuerdo alcanzado entre la Argentina y los Estados Unidos, eso está por entrar. Algunos dicen, bueno, ese es un tema que quedará a lo mejor para extraordinarias convocadas por el Ejecutivo para el mes de febrero. Pero lo cierto es que hay una serie de temas, hay una serie de proyectos que ya había una agenda que fracasó en el último intento de sesionar por parte de la Cámara de Diputados, que fue cuando se generaron también las principales diferencias en la sesión previa, en lo que fue la sesión preparatoria. Lo cierto es que hay una agenda de consenso y de acuerdos que incluye creación de nuevas universidades en la provincia de Buenos Aires principalmente, pero también en Córdoba, también en la provincia de Entre Ríos. Es decir, David, temas hay para acordar. Temas hay un montón y hay bastantes que están acordados. Digo, lo que hablábamos recién de las universidades está bastante acordado. Por ahí hay discusión respecto de los fondos o alguna de las universidades. Lo mismo también con el pedido del Gafi de lo que tiene que ver con las leyes antilavados que tiene la Argentina. Pero aparte es bastante importante teniendo en cuenta que el año que viene, faltan 20 días para el año que viene, va a haber una auditoría del Gafi sobre lo público y lo privado en la Argentina, sobre cómo funcionan los controles respecto de la política antilavado, antifinanciamiento del terrorismo. Y sin esta ley, que están todos de acuerdo, porque no hay ningún problema, sin esta ley es muy difícil llevarlo adelante. El problema es que se adelantó muchísimo, me parece, el espiral que tiene la discusión política respecto de las campañas. Claro. Entonces, lo que todos preveíamos que iba a suceder en marzo está sucediendo en diciembre. Y eso está generando mucha rispidez a la hora de que los presidentes de los bloques intenten conversar respecto de cómo avanzar en el recinto. Claro. Hay conversaciones entre los diputados nacionales, entre diputados del oficialismo, diputados de la oposición. Hay conversaciones. No llegan a ponerse de acuerdo, pero hay conversaciones. Hay conversaciones de personajes externos al Congreso. El ministro de Economía conversa con los diputados nacionales, trata de convencer a los oficialistas y opositores de la necesidad de sesionar. Otro personaje externo es el presidente del radicalismo, Gerardo Morales, también habla con el oficialismo, habla con la oposición. Es decir, que hay intereses desde el Congreso y fuera del Congreso para que el Congreso sesione. Bueno, hoy hay reunión de gobernadores también. Que son figuras que no los hemos tenido tan presentes, sino han estado sobrevolando, pero ya sabemos de algunos temas que han marcado su opinión y bastante fuertemente, como el tema de humedales, por ejemplo. Y lo que decías recién con respecto a la campaña del año pasado, son protagonistas excluyentes también. Claro. Los gobernadores, ver qué diputados van a continuar, los que tienen que renovar. Bueno, ahí las influencias, las negociaciones los tienen también como protagonistas. Bueno, y eso también genera mayor incertidumbre. ¿Que hay intenciones? Sí, hay buenas intenciones por parte de varios legisladores para ver si se llega a un buen acuerdo. Ahora, el tema que la incertidumbre cada vez es mayor respecto a esta posibilidad, ¿no? La posibilidad de, dejar un poco de lado esa discusión política, esa discusión personal, esos agravios que hubo en la Cámara de Diputados, y es ahí lo más difícil de llegar y lograr un entendimiento. Sí, por lo que decíamos antes, me parece que la discusión pasó a ser de tono personal entre algunos. Eso quedó de alguna manera reafirmado con los pedidos de expulsión. Es poco común que tengas pedidos de expulsión y que tengas pedido de expulsión después de una sesión preparatoria. Debe ser la única vez que en una sesión preparatoria se da. Una sesión preparatoria, para aquellos que no saben, es cuando se eligen a las autoridades de la Cámara. Debe ser la primera vez en la historia de la Cámara que no tenés una sesión preparatoria. Claro. Digo, me parece que son sesiones en las cuales todos están de acuerdo, pero me parece que se están adelantando mucho los tiempos políticos en donde el oficialismo entiende que la posición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner diciendo que no iba a ser candidato a nada modifica el escenario, y entonces ahí entran los gobernadores que hoy están en el CFI, empiezan a jugar de otra manera los diputados y los senadores que responden a esos gobernadores. Eso por el lado del Frente de Todos, y por el lado de Juntos por el Cambio,
se acelera en la profundización de la oposición, porque entienden que tienen posibilidades y hay varios candidatos adentro de la Cámara de Diputados. Exactamente. Y otro tema que también se incorpora, que lo vamos a charlar en un minuto nada más, que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Claro. Ahí hay otro tema que ya está el pedido de reunión, el pedido de audiencia que hizo el Frente de Todos la semana pasada, el jueves, cuando hizo la conferencia de prensa, el miércoles, es decir que ya estamos cerca de una semana, más allá de los feriados y demás, pero estamos a una semana de ese pedido de audiencia que hubo por parte de Germán Martínez para con la Corte Suprema para tener una reunión y ver de qué manera se destraba. Algunos dicen que la Corte podría llegar a tomar alguna decisión esta semana. Veremos cuáles son los tiempos de la Corte. Vemos también cuáles son los tiempos del Congreso. Por ahora no hay un mismo tiempo, entonces ahí también se marcan diferencias. Pero hablamos también de la agenda de la Cámara de Diputados y nombrábamos el tema de las universidades, los proyectos para crear 8 universidades en la República Argentina. Y habló sobre este tema la diputada nacional del Frente de Todos, Vanessa Siley. Sí, efectivamente hay muchísimos temas trabados y para referirnos a la reciente reunión, sesión suspendida, o no, que no alcanzamos el quórum que se retira Juntos por el Cambio, las universidades. La creación de universidades públicas nacionales y más en mi provincia, la provincia de Buenos Aires. Claro. 5 universidades íbamos a votar, que estaban consensuadas aparte, más que nada con el bloque de Evolución, que tenían pedidos particulares para que se traten universidades. Y ahí es cuando nos ponemos a pensar cómo, porque esto tiene todo que ver con todo, cómo muchas veces los intereses de los sectores del poder económico, que son los que invitan y pagan estos viajes de estos jueces, terminan condicionando a la política, así como también a ciertos jueces federales. Esos intereses van por encima incluso de proyectos impulsados por el propio Juntos por el Cambio. Que parece que después, llegado a determinado momento, o hay lobby, o hay teléfono, o alguien llama, o hay presiones, porque no podemos negar que en el bloque, en la fuerza política, Juntos por el Cambio, entre ellos se han espiado, está en las causas judiciales, entre ellos se han espiado. Macri ha espiado a Vidal, a Larreta, a Lilita Carrió, que dijo, nadie me espió tanto como mi gobierno, dijo Lilita Carrió. Nadie me espió tanto, dijo Lilita Carrió en lo de Mirta Legrand eso. Entonces, no podemos negar que incluso estas fuerzas están por encima de los debates internos y a todos le dan una orden y todos van y la cumplen. Bueno, ahí estaba Vanessa Siley, las dificultades para poder sesionar por parte de la Cámara de Diputados, la creación de universidades públicas en diferentes puntos de la República Argentina, principalmente en la provincia de Buenos Aires, en Pilar, en Ezeiza, en Cañuelas, en distintos puntos de la provincia, en la Universidad del Delta, algunos de los proyectos que están en consideración de esta Cámara de Diputados, que por ahora se dejan de lado, pero que forman parte de la agenda de hoy del Congreso Nacional en cuanto haya acuerdos políticos mínimos como para sesionar. Me parece que esos van a ser los temas en los cuales el Congreso puede avanzar, la Cámara de Diputados puede avanzar en la discusión política que tiene que dar respecto a diferentes proyectos, a diferentes temas, y está dentro de ese temario la creación de universidades. Cuando hablaba que había acuerdo con Evolución Radical es porque hay un acuerdo para avanzar con la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Después también había la creación de Saladillo también. La de la cuenca del Salado. Exacto, del Saladillo. No, la de Cañuelas. La de Cañuelas, claro. La de Cañuelas, la de Córdoba. Sí. Ella había acuerdos con Evolución Radical. Claro. Después, obviamente, la de Tigre, que es el sector del masismo que lo impulsa. La gran discusión era la Universidad de Abuelas. Esa era la gran discusión entre los bloques.
Exactamente. No, de y después estaba de madres, perdón. Y después está la universidad en Paraná. En Paraná, que es una decisión de la Universidad Provincial, Sí. que esa sí tenía cierto tipo de controversia, pero entraba en el paquete, o sea, eran por ahí charlas que se podían ir hablando puntualmente. Sí. Cuando fue el día que se discutió en comisión, en la Comisión de Educación y Presupuesto, los diputados como que querían ir diciendo cosas en general. Después entonces habían pedido, bueno, hablemos primero qué opinamos de cada proyecto. En líneas generales todos estaban de acuerdo. Después había algunas menciones, por ejemplo, de Entre Ríos, pero no era un tema que, o sea, era como un paquete que se votaba, ¿no? Si te gusta, si a vos te gusta más la de Río Tercero, bueno, a mí me gusta más la de Entre Ríos y andaba bien ese tema. Hasta mismo para evitar esa discusión de votar en paquete, hasta se había dispuesto que se voten por separado. Claro. ¿No? Y hasta cada creación de cada universidad es un expediente distinto. Sí, exactamente. ¿No? Bueno, Entonces, sobre todo porque tampoco ingresaron al mismo tiempo ni se trataron en comisión al mismo tiempo. Bueno, en principio parecía que iban a ser 3 nada más. Claro. 3 universidades. Sí, que eran las mismas 3 que veníamos. La del Delta, Saladillo y la de Pilar. Y la de Pilar, pero ¿no? después se fueron agregando las demás. Después se agregaron. Quedó también pendiente una que estaba planteando la diputada Paso, que es la de la Universidad Nacional del Tuyú, con hincapié en lo que tiene que ver con todo lo referido a el mar argentino. Sí, actividades, ¿no? ligadas al mar, sí. Exactamente. Y la discusión que dan los diputados nacionales, como por ejemplo, otra de las opiniones, otra de las voces que pasaron por aquí por Diputados Televisión en respecto a estos proyectos para crear universidades nacionales en la República Argentina, habló Germana Figueroa Casas, que es diputada nacional del PRO por la provincia de Santa Fe, de esta manera. En principio, a ver, yo como parámetro general, a mí me parece que en educación estamos muy mal con chicos que no terminan secundaria. Estamos los propios, yo soy profesora universitaria de universidad pública, los profesores no cobran como deben. En el presupuesto se les dio menos a las universidades del presupuesto solicitado y encima vamos a crear nuevas universidades. A mí me parece que tenemos que revalorizar lo que está, tiene que estar bien lo que está antes de crear nuevas. Por otra parte, también había un tema en una de ellas, que era el tema de la de Ezeiza, donde encima se afectaba la autonomía universitaria porque no se reconocían las autoridades que estaban en una universidad provincial al pasar, digamos, a diferencia de lo que a lo mejor se ha hecho en otros casos de nacionalización, no se tomaban en cuenta las autoridades. O sea, cada una tenía un tema particular, pero en principio yo creo que teniendo la carencia que tenemos en la educación primaria y secundaria, realmente tenemos que apuntar a eso y apuntar a que las universidades que estén bien. Bueno, ahí estaba Germana Figueroa Casas, diputada nacional por el PRO, por la provincia de Santa Fe. Diferentes opiniones, diferentes voces y diferentes posturas respecto a la creación de universidades. Pero esas posturas, lo importante es que se discutan en el recinto de la Cámara y que después se voten. Y algunos votarán a favor, habrá una mayoría, otra minoría. Sí, hay dos discusiones respecto a las universidades. Una tiene que ver con si son necesarias o no son necesarias, y la otra discusión es, para aquellos que entienden que sí, es el financiamiento. Claro. Digo, porque el presupuesto no las tiene incluidas, estas 9 universidades para el año que viene, con lo cual hay que ver si cuentan con el financiamiento para empezar. Claro, pero el lugar donde se tiene que discutir es ahí en el recinto, que es lo que hace falta cuando se firma ya un dictamen de comisión y el proyecto está en consideración, habilitado para discutir en el recinto. Aparte, y ahí habrá diferentes posturas. Sin la posibilidad de tener la ley aprobada de creación de las universidades, no existe la posibilidad de ir al Ministerio de Economía a discutir el financiamiento. Exactamente. Bueno, ese es como uno de los temas. Pero hay otros temas que también hay acuerdos o habrá diferencias, pero lo cierto es que se avanza con dictámenes de comisión. Dani nos va a traer uno que tiene que ver con paridad de género en el sector del Estado, en las empresas públicas. Dani, ¿en qué consiste este proyecto? Exacto. Ahí es un proyecto que ya tiene dictamen de la Comisión de Legislación General, lo cual es un paso. Sabemos que paridad en el deporte, uno de los temas también que estaba similar, había traído bastante polémica. En este caso viene más con mayor consenso.
porque tiene que ver con el Estado. En aquel caso tenía que ver con las organizaciones deportivas, que había habido bastante tironeo. Pero esto viene bien, es un proyecto del Frente de Todos, firmado por Mónica Macha y por otras integrantes también de la Comisión de Mujeres. Tiene como objetivo promover la paridad de géneros en la integración de los directorios de las empresas del Estado Nacional o donde éste tenga participación accionaria mayoritaria. Bueno, es un poco también, es un poco obvio, naturalmente debería darse, pero después les voy a contar algunos numeritos de lo que es Argentina y Latinoamérica y no sucede. No sucede por X razón, porque algunas empresas son de gremios más manejados por hombres, porque en otra no hay, sí están ocupando muchos cargos, pero cuando miras la cúpula no están. Exacto. Entonces, esta propuesta que tuvo buena recepción en la discusión en la comisión, así que está lista también para ir al recinto cuando se disponga. Bueno, y esto, cuando se habla de paridad de género, lo primero el ejemplo que a mí se me viene a la mente es la CGT, la conducción de la CGT, la Corte Suprema de Justicia. Sí. Bueno, digo, hay varios lugares donde falta esa discusión de paridad de género. Bueno, la paridad gremial fue alguna vez, se intentó trabajar y esa está... Difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil, exactamente. En esta, bueno, me parece que tiene más cosas. Sí, se puede avanzar. Aplica a empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. De Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. Sí. YPF podría ser otra. YPF, sí. En donde tiene la mayor... sí, son las dos, básicamente, donde el Estado es el principal accionista. Después es accionista en muchas empresas. Bueno, no, también tenés en ARSA, también tenés... Sí, de energía te iba a decir. Alguna más de... Tenés en ARSA, tenés... bueno, puede ser energía atómica. Entes como el ENACOM, puede ser entes como Radio y Televisión Argentina. Claro, sí, exacto. ¿No? Sí, todo. Bueno, no sé, AFIP... Sí, pero AFIP es no es una empresa. Es un ente autárquico. Bueno, bien, perfecto. Bueno, esas dos serían, y por ejemplo, Aerolíneas no está con conducción femenina, tuvo conductora femenina, pero solamente la cúpula. La siguiente, por favor. Deben alcanzar gradualmente la representación igualitaria de género en un plazo máximo de 3 años contados a partir de la promulgación de la ley, que es y no es mucho tiempo. No, claro. Porque para hacer cambios también en muchas empresas tienen directorios con mandatos por cierto tiempo, entonces a veces no sé cómo caen, si estos 3 años caen bien. Este fue un punto que fue marcado a favor por la oposición, una declaración ahí de Maximiliano Ferraro, por ejemplo, que los terminó de convencer bastante lo del tema gradual, pero en ningún caso, hasta alcanzar la paridad, la cantidad de integrantes mujeres puede ser inferior al 30% del total de los miembros del directorio. Es decir, no arrancamos de cero. Una vez que el primer paso es el 30% de mujeres. Claro. Después llegamos al 50%, pero no menos que esto. Como fue acá en el Congreso, ¿no? Sí. La paridad de género empezó, el cupo, 30%. 30%. Y después, de a poco, ahora estamos el 50%. Un dato respecto de la placa anterior que tiene que ver con la cantidad de acciones que tiene el Estado, que tiene que ser el mayoritario. Esto tiene que ver también con que, en realidad, el Estado, a través de cuando se nacionalizaron las AFJP, entró con participación accionaria en una cantidad enorme de empresas, que es el Fondo de Sustentabilidad. Sí. Es lo que se conoce como el Fondo de Sustentabilidad. Pero claro, pero solamente mayoritaria en las empresas donde la mayoría las conoce como empresas públicas, aunque son privadas de mayor capital público. Bueno. Hay tarea igual, hay tarea, ¿eh? Sí, sí, con eso ya tienen para entretenerse. No, sí, claramente. Bueno, ahí en los fundamentos del proyecto, que digamos, el texto del proyecto es sencillo, no tiene mucha vuelta, habla igual también de la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, una vez que se sancione esta ley, pero habla un poco de, el fondo, ¿no? Si bien en los últimos años las mujeres han logrado importantes avances en materia de igualdad
de oportunidades y derechos, aún persisten dificultades para que las mujeres logren alcanzar puestos de decisión en los diversos ámbitos de la vida social. Esto, la palabra decisión, ¿no? Sí, cada vez hay más mujeres en el mercado laboral, sí, estamos a la par, están mejorando también esa brecha de sueldo, estamos mejorando en el acceso, pero la decisión todavía está difícil. En Argentina, al igual que en el resto del mundo, el acceso de las mujeres a puestos de decisión en condiciones de igualdad con los varones es un ideal que está lejos de materializarse. Por eso, al igual que lo que recién mencionaba Fernando, de lo que es el Congreso, hay que darle un empujón por ley. Ya esa discusión me parece que si la paridad se puede hacer por ley, por qué, si lo merecen, si no lo merecen, bueno, me parece que... Bueno, es que la discriminación positiva existe básicamente porque existe la discriminación negativa. Sí, entonces, claro. No hay otra medida. La discriminación positiva es eso, que se obliga a las empresas que el piso sea el 30%. Exacto. Existen múltiples barreras al acceso equitativo de las mujeres a los puestos de decisión en los distintos ámbitos, tanto en el poder público, en los tres poderes, en el legislativo, ejecutivo y judicial, como en el sector privado, en el mercado y la sociedad civil, por ejemplo. O sea, en el poder legislativo funciona esto. Funciona en la composición de las cámaras. Sí. No funcionan las autoridades. No, claro. No funcionan las comisiones tampoco. Y fue una gran discusión, no en esta preparatoria, no, pero en la preparatoria anterior, exactamente, la que reeligieron a Sergio Massa. Sí, claro. La conducción total eran todos varones. Todos varones. Que lo planteó Graciela Camaño en el propio recinto. Sí, sí, exactamente. Por eso, solamente en el legislativo lo que es el recinto. Porque en la conformación de comisiones, no. También después ahí, bueno, tener esa división de las comisiones que son estratégicas, pero ni siquiera se está dando en ese punto. Claro. En el Poder Ejecutivo tampoco existe. No existe en la división ministerial. También se había hablado en algún momento de tener en cuenta eso, por ahora no. Y lo que estaba diciendo Fer también, Poder Judicial tampoco. La Corte hoy tiene 4 integrantes y ninguna mujer. No. Se entiende, pensamos, que el próximo integrante para cubrir esa vacante debería ser mujer, porque nos parece que será correcto. Ninguna ley, ninguna normativa lo sustenta. No. Puede ser otro hombre y va a estar bien. O sea, solo va a ser legal. Va a ser legal. Más que estar bien. Bueno, ajustado me refiero, ¿no? Sí. Va a ser legal. ¿Por qué? Deja su lugar Elena Hayton de Nolasco. Está el lugar, primero resolver ese tema político que hay. Primero hay que proponer a alguien. Pero primero hay que proponer a alguien que... eso es para otra charla, pero es uno de los temas pendientes que tiene el Congreso, resolver esa vacante. Y después que sea una mujer también, para poner 4-1 encima. Claro. Ni siquiera acercarse a un 3-2, no, 4-1. Esta desigualdad no solamente atenta contra la garantía de derechos sustantivos de las mujeres en cuanto a la igualdad de condiciones y derechos, pero implica además una pérdida de oportunidades de desarrollo de una economía inclusiva, sustentable y con el aporte de talento de las mujeres en toda su diversidad. Lo que plantea es que no es una cuestión individual que te afecta a vos que fuiste mamá o que te afecta a vos que cobras menos que tu compañero varón, sino que habla de eso, de la economía inclusiva y sustentable en el cual trabajen los dos géneros en conjunto, ¿no? Pero eso se ve con el tiempo. Claro. Eso no es tan tangible, entonces cuesta verlo y ponerlo en marcha. No sé si me queda una otra placa, no recuerdo. La última. La última. Sí. Entonces, Dani, es un tema que ya tiene dictamen de la Comisión de Legislación y que estaría ya en condiciones o avanzado, digamos, en su gran mayoría en lo que tiene que ver con el tratamiento parlamentario, en lo que respecta a la Comisión, y falta la discusión de fondo. Pero lo cierto es que son decisiones políticas que tienen que adoptarse. Hoy, para conformar la Corte Suprema, para conformar los directorios de las empresas públicas del Estado, o empresas públicas con mayoría de capital estatal, ¿no? Privada con mayoría de capital estatal. La conducción del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados, son decisiones políticas. Hay una empresa pública, hay una empresa privada de mayoría pública que es conducida por una mujer, que es AISA.
Exacto. Claro, bueno, ahí está. Esa es la Ahí única les que quería contar algunos datitos que venían en los fundamentos del proyecto, porque Sí. está sustentado por trabajo de OIT, de CIPEC, de trabajo de consultoras privadas en Latinoamérica. Habla de un trabajo realizado en 2013, si bien es viejo, pero sirve, de 345 empresas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Las mujeres ocupan el 8% de los cargos ejecutivos y tienen una representación del 5% de las juntas directivas. También hay un informe de CIPEC de 2018, bastante más nuevo, que habla de empresas en Latinoamérica con 8.5 de miembros de los directorios mujeres, 9.2 con cargos ejecutivos y 4.2 son CEO, o sea, Sí, sí. la nada misma, ¿no? Nada, claro. Y el último informe que habla específicamente de los directorios de empresas de propiedad estatal en Argentina, están ocupados esos puestos casi exclusivamente por varones. 8 de las 10 empresas analizadas no hay ninguna mujer en el directorio y solo el 4.5% del total tienen a alguna mujer en ese directorio. Bueno, no es un tema exclusivo de nuestro país, ¿no? Respecto al No, tema para nada. de esta situación. Es un debate cuando se habla de ir ganando espacios, ir ganando derechos que se dan en el mundo entero. También están lo que está sucediendo respecto a la toma de decisiones en los gabinetes ministeriales, en los gabinetes de las diferentes empresas, sean públicas o sean privadas. En Perú el recambio que hubo ahora, sí, a partir de la crisis política, la conducción que asume una mujer como presidenta del Perú, trata de armar su gabinete con paridad entre varones y mujeres. Ahora, para las próximas elecciones, me parece que ahí vamos a estar cerca del 50 y 50 en la Cámara de Diputados, Sí. ya de representantes, ¿no? Porque hoy no está todavía. Hoy todavía no. Depende quién encabece ¿Quién las encabeza? listas. Claro. Si encabeza una mujer, tenés más, Me Más parece que hay posibilidades. posibilidades, ¿sí? Sí. Pero digamos que se ha avanzado y mucho. Vamos a cambiar de tema, o podemos seguir hablando del mismo tema, pero nos vamos a ir ahora a la provincia de Buenos Aires. Diputada Romina del Pla, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Raquel? ¿Y cómo te va? Muy Buenas bien. tardes a todos ahí. Muy bien, Ah. acá estamos con Daniela, estamos con David, estamos hablando un poco de los diferentes proyectos que vienen avanzando ustedes aquí en el Congreso Nacional, en la Cámara, y está uno que tiene que ver con paridad. Y decíamos, el tema de la paridad de género, más allá de los avances que pudo haber en nuestro país, en algunos sectores no se ve todavía plasmado. Sectores gremiales, sectores judiciales. En el Congreso renunció Sergio Massa y asumió Cecilia Moró, pero tampoco se veía tampoco una paridad. Sí, claro. Vos sabés que nosotros, particularmente nosotros desde la banca del Partido Obrero, tenemos una mirada muy crítica sobre la situación, ¿no? Porque no podemos pensar que de pronto se va a modificar la situación de sometimiento a las mujeres, de disciplinamiento social y de persecución también a las diversidades, simplemente con una cuestión de plantear una igualdad de cargos, ¿no? Que ya vemos que ni siquiera se cumple donde se aprueban. Por eso tampoco es una garantía el hecho de que una mujer por sí misma asuma un cargo para que haya una defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades, ¿no? Por eso también nos parece que para que sea efectivo un avance de las mujeres y las diversidades en los espacios públicos, tiene que haber un cambio, pelear también por un cambio social profundo, ¿no? En ese sentido, muchas veces vemos que distintos gobiernos usan el asunto de la paridad como una manera de decir, bueno, ven que estamos haciendo tal o cual cosa, y lo esencial va quedando en el camino, ¿no? Por ejemplo, medidas que permitan que las mujeres no sean las peor pagas, que no tengan los peores trabajos, que no tengan los trabajos precarizados, que haya posibilidad de que haya jardines materno-paternales para poder realmente poder dejar a las niñas, a los niños y poder trabajar. Bueno,
todas medidas que son necesarias, para los cuales hemos presentado proyectos que son muy de fondo y que justamente son los que no avanzan, ¿no? Porque vemos que esta idea de que se va aprobando en muchos casos medidas de paridad que cuesta que se cumplan, ¿no? A excepción de la paridad en las listas nacionales, después otras cosas ha sido muy costosa. De hecho, nadie puede pensar que haya una mujer en la presidencia de la Cámara de Diputados es porque por una cuestión de género, fue simplemente porque se fue Sergio Massa y tenía que venir alguien de su sector político, ¿no? Si no, no hubiera sido ni de casualidad que hubiera llegado una mujer a ese lugar. Entonces me parece que el problema es muy de fondo y va demostrando cómo hay una diferencia sustancial entre lo que se proclama, ¿no? Desde el Estado, de los gobiernos, y lo que realmente se hace. Por eso no es casual, ¿no? Que se aumentan mecanismos de medidas sobre paridad y demás, y luego vemos que los femicidios, la violencia hacia las mujeres continúa, y los indicadores, ¿no? Negativos en materia económica y social sobre las mujeres continúan como si no se hubiera tomado ninguna medida. Claro, y también donde se ve profundizada esa diferencia, y ahí la llevo a su condición también de dirigente gremial, en el sector sindical. Ahí hay digamos, un terreno muy dificultoso como para hacer un cambio. Sí, igualmente todos los gremios están teniendo en el último periodo cupos como mínimo, o sea que de lo cual es un problema, porque hay que tener cuidado con la injerencia estatal también en la vida de los sindicatos, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de introducir el cupo del 30% en todos los gremios que se ha impuesto, genera que, por ejemplo, las listas opositoras en muchísimos gremios tengan enormes dificultades para poder cumplir el cupo femenino. ¿Por qué? Bueno, porque en muchos casos las mujeres están en áreas, por ejemplo, administrativas, donde es más difícil el desarrollo de la actividad sindical, sobre todo en los sectores clasistas, no de la burocracia. Entonces, el tema de introducir medidas, incluso reclamando paridad 50 y 50, como se lo plantea alguna diputada de otro sector político, pero me consultaba qué opinaba yo sobre una paridad del 50% en materia de los sindicatos. Yo le planteaba que la injerencia estatal en los sindicatos, la organización de las y los trabajadores, lejos de permitir una democratización y la renovación y que la dirección de los sindicatos pase a manos realmente de los trabajadores, sino una burocracia enquistada que difícilmente pueda ser renovada porque tienen todos los apoyos de las patronales, del Ministerio de Trabajo, del Estado, etcétera. Cuanto más medidas metidas en ese sentido, más dificultoso iba a ser que por ejemplo, hubiera listas opositoras, ¿no? Con lo cual, la situación es muy, muy compleja y hay que tener cuidado en el ámbito sindical. Lo que hay que garantizar para que las mujeres podamos participar en la vida sindical son estas condiciones objetivas que yo mencionaba antes, ¿no? Salarios acordes, realmente distribución equitativa de las tareas de cuidado, que efectivamente eso permita que haya un tiempo para dedicar a este tipo de actividades, que si no, bueno, es muy dificultoso, tiene costos muy, muy altos, no en el sentido económico, sino en el sentido de la vida, ¿no? Romina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Daniela Mosetic. Quería hacer una salvedad. Cecilia Moró también llegó a ser titular de la Cámara porque tenía un puesto un lugar de relevancia también en el Frente Renovador, digamos. Tenía ya un lugar de influencia política. Eso es lo que yo dije. Eso es lo que yo dije, que no subió por ser mujer, subió por su lugar en relación a... Bueno, pero eso también está bien, pero eso habla, o sea, es un avance, ¿no? Que una mujer también pueda tener un lugar de relevancia, ponerle en un espacio político, o sea... No, si te eligen solo porque te tienen que elegir por el cupo, pero también porque cumplís bien tu función o porque sos importante, digo, en sí. Creo que no entendiste lo que yo planteé es que justamente la llegada de Cecilia Moró a la presidencia de la Cámara no fue como resultado de una política de promover mujeres al frente de las
autoridad de la Cámara, que de hecho todos los últimos años no había ni una mujer votada en ninguno de los puestos, sino fue en todo caso por el lugar previamente que ya tenía ganado Cecilia. Bien. No fue por un lugar, no. Por una cuestión de impulso o de lugar para las mujeres entre las autoridades de la Cámara. Eso es lo que yo dije. Sí, claro. Justamente. Sí. No, bueno, no igual es la idea, es la idea, ¿no? Que uno que se lo gane y que no exista, ¿no? El cupo y que surja solo. Pero bueno, como no se está pudiendo cumplir, hay que trabajarlo en un montón de ámbitos. Te quería preguntar por el clima en general de la Cámara de Diputados, si ustedes como espacio tuvieron algún contacto o alguna convocatoria de tipo informal, porque sabemos que formal no está pasando nada. Digo, informal, diálogos, algún opositor también que haya hablado con ustedes. Mira, no, la verdad que no. Después del álgido 1 de diciembre y de alguna conversación en la vida de la Cámara, cruce con alguien en un ascensor y la clima lógico, es el tema, ¿no? La parálisis completa del Congreso como resultado de esta crisis entre los principales bloques políticos. No ha habido, la verdad, ningún contacto, y nosotros insistimos en que acá hay un tema que hace rato que ocurre, que es que las cuestiones centrales para la vida de la población hace rato que pasan de largo por la vereda de la Cámara, no pasan, no traspasan la puerta, ¿no? Y a eso nos referimos al tema de, por ejemplo, un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, nos referimos a una ley de blanqueo, todos proyectos que hemos presentado. Esto mismo que mencionábamos recién sobre situaciones de necesidad de ampliación de licencias, de protección de mujeres en el ámbito laboral, pero fundamentalmente estos temas que son urgentes en el marco de un ajuste fenomenal. Entonces, el punto es que, por ejemplo, Juntos por el Cambio se hacen los compungidos diciendo, ¡ay, qué barbaridad! Acá solamente se aborda un tema judicial que de interés de Cristina Kirchner y del bloque oficialista, y cuando los temas de la gente pasan por otro lado, pero en realidad, Juntos por el Cambio, no es que le esté interesando resolver tampoco una cuestión sobre las jubilaciones o sobre los salarios, sino que sus planteos también son de más reformas laborales, más beneficios a distintos sectores patronales, y en eso está su interés. Entonces, el oficialismo, que está jugado a la suerte judicial de la vicepresidenta, pero la principal oposición, que también está jugado a ver cómo sigue garantizando negocios para las patronales amigas, es para lo único que se han juntado. Recordemos que tuvieron acuerdos estratégicos en relación al acuerdo con el fondo, al presupuesto, y en este sentido, en esa orientación estratégica de fondo, no tienen grandes diferencias, así que no va ni que unos hagan los compungidos ni los otros acusen, digamos, solamente a la oposición de Juntos por el Cambio por sus acciones, sino que ambos son responsables de esta situación y también de las políticas en las que han acordado a lo largo del año. No es por esta crisis que la situación económica está como está. Ahora, diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal, David? Bien. A ver, al final del año pasado hubo el llamado a sesiones extraordinarias, no hubo ni una sola sesión extraordinaria el año pasado, el principio de este año, ¿no? Ahora hubo una extensión de las sesiones ordinarias para todo diciembre. Hasta ahora no hay una sesión y hay pocas posibilidades, por lo que usted está diciendo, de que exista una sesión. ¿Hay que llamar a extraordinarias? ¿Tienen que llamar a extraordinarias? Digo, o la discusión parlamentaria está tan trabada que da exactamente lo mismo el llamado o no. Mirá, como vos bien mencionás, los antecedentes demuestran que la crisis no es de este último 1 de diciembre, sino que justamente todo el verano pasado estuvieron amenazando que se convocaba a sesionar en enero, en febrero. Había 18 proyectos que mandó el Ejecutivo, no se abordó ninguno. Y luego estuvo paralizado el funcionamiento de la Cámara por lo menos 4 meses en relación a la conformación de las comisiones. Eso no se le puede olvidar a nadie, porque demuestra que esta crisis alrededor de los temas y demás viene de largo y que solo se pusieron de acuerdo y se hicieron sesiones para aprobar el acuerdo con el fondo primero,
y después como tema urgente el presupuesto. Obviamente en el medio se vieron algunos temas menores, pero más o menos todos en la misma dirección, siempre subsidios, siempre la misma línea y beneficios de los mismos sectores. Después cada tanto ponen algún parque nacional, alguna cuestión, digamos, que se cuela para disimular, pero de conjunto la situación ha sido esta de un funcionamiento trabado todo el año, con lo cual yo creo que es difícil que los bloques, tanto Juntos por el Cambio como los federales, si no se introducen temas que sean de su interés o incluso de su autoría, me parece que es difícil que destraben el tema del quórum para el tratamiento de los temas que al Ejecutivo le interesan. Entonces, nosotros del Frente de Izquierda, en realidad lo que venimos insistiendo es que no es esta la agenda que entendemos tiene que tratarse de forma urgente. Ahí, por ejemplo, el miércoles convocamos una audiencia pública junto a los compañeros del PTS por el tema de la necesidad de darle carácter de ley a los subsidios intercosecha. Hay miles de trabajadores rurales que no tienen garantizado un ingreso entre periodo y periodo, máxime en un cuadro de sequía, donde las patronales reclaman todo tipo de subsidios, que las obtienen incluso y poco llega a los trabajadores y trabajadoras que son de los peores pagos del país. Estamos interviniendo justamente en toda la situación de los trabajadores desocupados, de los trabajadores precarizados. Por eso hemos presentado un proyecto de derecho a la jubilación universal y de blanqueo, y fíjense que esta crisis también ya llevó opuesto hasta la moratoria de la cual tanto hablaba el oficialismo. Esto está generando que a fin de año va a haber 800.000 personas que iban a tener, si se aprobaba eso, con las limitaciones que nosotros cuestionamos, que colocamos un proyecto alternativo y demás, pero que ni siquiera se pueden juntar para garantizar eso. Bueno, nosotros insistimos con el proyecto de blanqueo laboral, que nos parece crucial para terminar con la situación de fraude. Todos los estudios económicos demuestran que el crecimiento del empleo es en su enorme mayoría sobre situaciones de precarización y de informalidad, y crece el número de trabajadores incluso en blanco que están debajo de la línea de pobreza. Estos son los temas que urgen. Está claro que el país está completamente sometido al FMI, a un saqueo generalizado de sus recursos por parte de las empresas, por parte de las multinacionales, de las megamineras, de las petroleras. Ahora le acaban de autorizar la exploración offshore a las petroleras en la costa marplatense. Todas cosas muy graves, muy serias. Si a esto le sumamos la cuestión ambiental, incendios en Tierra del Fuego, incendios en las islas del Delta, por supuesto la ley de humedales sigue en un cajón. Entonces realmente nos parece que es muy difícil que estos temas ingresen en la agenda. Después eventualmente en algún momento se podrán poner de acuerdo en algún proyecto de uno y otro lado, pero no van a ir en la dirección que necesita la población. Por eso nosotros de alguna manera estamos reforzando nuestra campaña de que hay que sacar todas las conclusiones con estos políticos capitalistas, con todas las fuerzas políticas que gobiernan y han gobernado, y hay que organizarse para darle una salida en términos de las y los trabajadores, en forma independiente. Hay que intervenir en las luchas que se están desenvolviendo, en los reclamos, y ese es el camino de agrupamiento de toda la gente que está descontenta, tanto con los que gobiernan hoy, el peronismo, como con los que han gobernado, y ahí está el Frente de Izquierda, en mi caso el Partido Obrero, fuerte, organizando una alternativa, ¿no? Romina, ¿cuál es la postura, la opinión que tiene el interbloque del Frente de Izquierda respecto a la moratoria previsional? Bueno, nosotros hemos presentado distintos proyectos sobre el tema previamente, y justamente el diputado Nicolás del Caño, que es quien integra la Comisión de Previsión, ha presentado un dictamen alternativo que apoyamos, que es el conjunto de los dos bloques del Frente de Izquierda, que está basado muy fuertemente en el proyecto que yo había presentado de derecho a la jubilación universal, donde lo que nosotros planteamos es la necesidad de garantizar que todos aquellos trabajadores y trabajadoras que llegan a la edad puedan jubilarse sin la necesidad de la compra de años. Bueno, este es el proyecto, el dictamen que hemos
elaborado. Eventualmente, si llega al recinto, vamos a fijar una posición final sobre el texto que tiene el dictamen mayoritario, pero efectivamente entendemos que hay una situación que es desesperante, ¿no? Y bueno, de hecho este 15 va a haber organizaciones de jubiladas y jubilados que se van a movilizar al Congreso denunciando la situación en la que están las jubiladas y los jubilados, y también aquellos adultos mayores que no pueden acceder a ningún tipo de ingreso o solo pueden acceder a la miserabilidad de la PUAM, que es al ser un porcentaje incluso de una jubilación mínima que ya está por debajo de la línea de indigencia, bueno, no puede decirse que esa sea realmente una salida. Claro. ¿Quedó alguna consulta? No, solamente le quería preguntar cómo estaban viendo diciembre, ustedes que tienen, desde el POI, desde el FIT, que tienen mucha relación con diferentes organizaciones sociales. ¿Cómo creen que está viviendo diciembre, teniendo en cuenta el diciembre particular que estamos viviendo respecto de la situación del Mundial y todo eso? No, la situación es muy seria, muy seria. De hecho, bueno, la semana pasada tuvieron que volver a movilizarse las compañeras y los compañeros, porque no solo ha habido una estigmatización durante todo el año, digamos, empezando desde el gobierno nacional, desde la vicepresidenta, después de los ministros, después todos los APAS. Bueno, muy seria la situación. De pronto, esto que hemos escuchado todos, que todos ahora resulta que los desocupados que no tienen empleo son compradores de dólares. Bueno, toda una cantidad de cosas totalmente ficticias que solo abundan a la idea de, bueno, que hay que eliminar los planes de empleo cuando ni el gobierno, ni el gobierno actual, ni los gobiernos anteriores, ni los sectores empresarios tampoco dan ninguna garantía de acceder a trabajos que es lo que la población reclama, ¿no? Que son los compañeros del movimiento piquetero, la unidad piquetera, el pueblo obrero, cuando se movilizan, ¿qué están reclamando en primer lugar? Trabajo genuino, que quieren ir a trabajar. Presentaron los listados de los oficios para que justamente sean tomados en cuenta en la obra pública. Nada de todo eso ocurrido, y encima llegamos al 5 de diciembre sin que hubieran cobrado. Finalmente se habilitó a cuentagotas el pago, pero bueno, la situación es compleja porque no se asiste con regularidad a los comedores, no hay un bono para todos y todas, y no se universaliza el acceso a los planes sociales, que es lo que tendría que ocurrir, que es el reclamo. Mientras no se genere el trabajo genuino, tiene que ser universal la posibilidad del acceso a un subsidio, porque no podemos permitir que la situación sea de más y más familias viviendo en la completa indigencia. Romina, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buena semana. Gracias. Igualmente. La diputada Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda, diputada del Partido Obrero, con los diferentes temas que tienen que ver con el Congreso Nacional, algunos de los proyectos que están en discusión por parte de la Cámara de Diputados, como es el caso previsional, el tema de la moratoria previsional, un tema que ya viene con la sanción del Senado y que falta ahora la sanción de la Cámara de Diputados, posturas alternativas que está proponiendo también el Frente de Izquierda, un Frente de Izquierda que participa en todos los debates que hay en esta Cámara de Diputados. De todos los temas tienen una posición fijada. Nosotros acá hablamos con muchos legisladores y hay legisladores que sabemos, a veces, por dónde se desempeñan, en qué comisiones, sobre qué temas le podemos preguntar, sobre qué son especialistas o preferencias. Realmente sobre todo que hablamos bastante con Romina del Pla, tienen una posición y charlada entre los cuatro, se nota siempre. Siempre es un tema, como no están en todas las comisiones porque no tienen esa, por el número que tienen, pero sí, ahí como ella recién hablaba, Del Caño es integrante de la Comisión de Previsión, bueno, ahí presentan un proyecto propio, tienen fundamentos, bueno, después el número a veces no los acompaña, pero no se puede decir que no tienen, ¿no? Que esa inferioridad en el número hace que, bueno... Tiene que ver con lo que decía Fernando al principio, cuando hablábamos de la relación y la situación que vive hoy la Cámara de Diputados. El Frente de Izquierda, que tiene paridad, son 2 hombres, 2 mujeres, no necesariamente están en todas las comisiones, pero van a todas las comisiones y bajan al recinto a todas las discusiones. Y dan todas las discusiones adentro del recinto, aunque sepan que la gran mayoría van a perder, porque obviamente son minorías respecto a los 2 bloques, van y dan las discusiones ahí. No es que, como vos decías al principio, bueno, cuando hablábamos del tema de las universidades, bueno, si el problema es el financiamiento hay que discutirlo ahí adentro.
No hay que esperar a ver cómo se soluciona esto. Y después los números, de manera democrática, como cualquier discusión. Bueno, está bien. Ahí dirá, bueno, hay 120 y pico de votos para un lado y habrá 100 para el otro. Y ahí se resolvió la discusión, terminó ahí. Sí. Por lo menos en esta parte de la casa del Congreso, ¿no? Lo que sería la igual Cámara de también Diputados. es como, bueno, hablando con Romina del Pla, que ahí le mencionábamos su actividad gremial, acá también hay otros diputados que también están ligados a organizaciones sociales, que tienen un trabajo, mucho trabajo en la calle, ¿no? También. Claro. Que no se ve en todos los diputados, porque algunos diputados, bueno, son distintos roles también, ¿no? Claro. Esto es un contacto diario con la gente, lo que preguntaba David, cómo ven diciembre, cómo ven llegar a fin de mes, cómo ven a los trabajadores, bueno, distintas representaciones, que eso es lo que es el Congreso, ¿no? Sí, claro. Que estén todos. Bueno, de esta manera va transitando lo que son los temas que se van discutiendo en el Congreso, los temas para llegar a una posible sesión, veremos, no sé, son por ahora intenciones que tienen los diputados, veremos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Por ahora vamos a hacer una pausa aquí en el análisis y cuando regresemos vamos a seguir hablando de la agenda del Congreso, escasa, pero agenda que tiene el Congreso Nacional, que tiene la Cámara de Diputados, y también sobre temas puntuales que hacen al quehacer y a la agenda del Parlamento de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Punto Género. Hay una madre española que Amnesty Internacional, investigando estos hechos, la entrevista y ella dice: yo buscaba un bebé muerto y como no lo encontré lo busco vivo. Bueno, a mí me pasó lo mismo. ¿Por qué las mujeres no están en los lugares de decisión en las empresas, ¿no? También que se nos interpele desde el derecho, ¿no? Por eso cuando el IGJ, la Inspección General de Justicia, saca una resolución para que haya, ¿viste?, los órganos paridades que eran los órganos de fiscalización y de administración. Bueno, obviamente se pusieron, digamos, mal y lo llevaron a la justicia, y la justicia lo que está inconstitucional, ¿no? Punto Género, lunes, 23 horas por DTV. Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entrá en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV.
Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes, es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, iniciando lo que es esta semana, donde hay algo de agenda, ¿no? Hay algo, por lo menos... Humilde, humilde podemos decir. Son un par de comisiones que tienen que ver con la intención de los legisladores de hablar sobre los temas y que seguramente también hablarán entre ellos respecto a cuál va a ser el futuro desde el punto de vista legislativo, parlamentario, desde el punto de vista político de acordar alternativas entre oficialismo y oposición, acercar posturas, acercar posiciones, dejar de lado, tratar de alejar lo más que puedan, lo máximo posible aquella discusión tan fuerte que hubo en el recinto de la Cámara de Diputados y que esa discusión es un poco lo que está generando hoy la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Porque la discusión cuando hay la posibilidad de una sesión, la discusión pasa por qué temas quiere uno, qué temas quiere otro, qué temas quiere no discutir un determinado grupo político y qué temas quiere discutir otro bloque político, y se llegue a un entendimiento. Dice, bueno, este proyecto no lo ponemos en consideración, este otro tampoco, ponemos hay un tercer bloque que nos pide tal debate que demos en el recinto, y ahí se va conformando lo que es digamos, la agenda de trabajo para llevar el tema al recinto de la Cámara. Pero, a ver, ahí tenemos la agenda que tenemos para mañana, martes 13 de diciembre, a las 12 del mediodía, Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, en la sala 2, esto es en el segundo piso, anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, en la sala 223. Hay reunión con invitados. Ahí dice metodología e información acerca de los sistemas de capitalización y ahorro. ¿Será esto de los
plan de ahorro de autos, por ejemplo. Claro, entiendo. uno de los temas, ¿no? Bueno, no sé si escucharon últimamente, hay publicidades en la radio que marcan, evidentemente tienen que ver con la inflación de la cuota variable, ¿no? Sí, Hay uno que habla de unos mandamientos, ¿no? Sabrás que cuando te anotas en un plan de ahorro, la cuota es variable y va ajustando a la inflación. Me parece que debe tener que ver con eso, lo de la defensa del consumidor en esos casos. Sí. La verdad es que hay varios juicios respecto de lo que sucede con los planes de ahorro de los 0 kilómetros. Sí. El plan de ahorro de un 0 kilómetro es una herramienta de ahorro, básicamente, pero que muy poca gente utiliza en el concepto del ahorro, sino que lo utiliza para acceder a un 0 kilómetro. El problema es que las cuotas se actualizan sobre el valor del 0 kilómetro. Y con un país inflacionario y con un producto que tiene buena participación de su valor en dólares, tenés el conflicto de que todo el tiempo van subiendo esas cuotas. Ahora, el problema es que la gente entra firmando un contrato en alguna situación muy similar a lo que le pasa a la gente que tiene crédito SUBA, firma un contrato que dice que va a pagar cierta cantidad y con el paso del tiempo lo que le sucede es que en un país que tiene un 90, 95, 98% de inflación, los autos ajustan más que la inflación. Claro, entonces, eso te iba a decir, que no es algo que pagás en 12 cuotas sin interés, sino que no podés saber cuánto te va a aumentar la cuota. No puedes saber, no. Por eso hay muchas demandas en la justicia respecto de esta situación. Hay algunos fallos que obligan a los planes de ahorro. Los planes de ahorro de las automotrices son de las financieras de los automotrices. Hay fallos que obligan a las financieras a retrotraer el valor de la cuota, lo cual genera un momento disruptivo para el negocio del financiamiento de la financiera de la automotriz. Es la misma situación que se plantea, como bien dice David, con aquellos tenedores de crédito SUBA, sea prendarios o sea inmobiliarios. Cuando se discute a lo largo, como se ha sucedido este año, la discusión del proyecto de ley de alquileres, el problema de fondo es la inflación. Es ese problema de fondo que si no se controla eso, es difícil avanzar con estas iniciativas que están atadas, que están vinculadas a los índices inflacionarios. Si una inflación son, digamos, todos esos planes o proyectos en un país donde tenga una inflación normal, manejable. O sea, una inflación normal, una inflación normal para todos estos sistemas implica que vos tengas una inflación de un dígito en el año. En el año, básicamente. Claro, porque cuando vamos a poner el ejemplo de el UBA, que se ponía el ejemplo de que en Chile había funcionado como programa de acceso a la vivienda, el crédito hipotecario. Bueno, cuando uno mira a Chile, bueno, lo que ve es que tenía una inflación menor al 10% anual. Entonces, los salarios acompañan esa situación porque son bastante simples de ajustar, por decirlo de alguna manera. Acá, cuando tenés una inflación que está a punto de estar en los 3 dígitos, y es muy difícil que vos tengas a un asalariado que pueda equiparar esa inflación. Por más que sea un asalariado de algún sector de la economía, que su sindicato sea lo suficientemente fuerte como para discutir un incremento salarial de 3 dígitos, de todas formas va de atrás, pensémoslo como si fuera un triángulo. Vos estás acá, el precio sube, vos después vas a tener una recuperación del salario que te queda así. El problema es esta parte. El problema es esto del medio, porque cuando vos llegás acá arriba y equiparás la inflación te comió toda esta parte, entonces no llegaste en el medio a poder hacerlo. Bueno, eso es lo que le sucede básicamente a la mayoría de la sociedad. Bueno, vamos a ver la agenda también para el día miércoles, porque también está programado una reunión a las 12 del mediodía, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, varios temas a discutir por esta Acá tengo comisión. algunos temitas. Institúyase como Día del Amor Maternal el 30 de abril de cada año en conmemoración de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo. También un proyecto para instalar un monumento conmemorativo con una placa en memoria del doctor Julio César Estracera por su destacada labor en el juicio a las juntas militares en la última dictadura y su trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos. Y además de otros proyectos de resolución y de declaración. O sea, nada de ley,
No, claro. Lo mismo que me parece que en la que estábamos hablando previamente, una reunión informativa con invitados, pero no en torno a ningún proyecto de ley. Claro, hay 2 comisiones, martes y miércoles, para avanzar con diferentes iniciativas. Martes y miércoles es día de... martes sabemos que a las 15 termina la comisión. Claro, porque ya es día de semifinales. Día de semifinales, sí. Día de blanqueado totalmente. También. Con lo cual a las 15 seguramente va a terminar la comisión y pasará un cuarto intermedio en todo caso. Claro. Exactamente. Bueno, lo cierto es que son las 2 comisiones, las únicas 2 comisiones que por ahora están en la agenda de la Cámara de Diputados de la Nación. Mientras tanto, decimos, se juntan los diputados, hay conversaciones, veremos qué es lo que ocurre respecto a tratar de buscar cierta normalidad en la Cámara Baja, y esto se va a dar en una futura sesión. ¿Cuándo va a ser? ¿Podrá ser esta semana? ¿Podrá ser la próxima semana? Temas hay. Recién hablábamos con Romina de Pla, tema de moratoria previsional. Sobre este tema también habló el diputado Federico Angelini de El PRO por la provincia de Santa Fe, que sobre este tema decía lo siguiente. Bueno, yo estoy en contra de la moratoria previsional, así que para mí que se caiga la moratoria previsional. ¿Y toda esa gente que está pendiente de eso, qué te parece? Hoy Argentina tiene un sistema que está totalmente fundido. Yo creo que lo que hay que pensar alguna vez es no por pensar en pequeñas minorías, hay que joderle la vida a las mayorías. Pero vos también le estás jodiendo la vida. Vos también le estás jodiendo. Pero también vos también le estás jodiendo la vida a todos los jubilados que aportaron o todos aquellos que están aportando y que han hecho un esfuerzo enorme durante toda su vida. Para los que no han aportado está la PUAM, que es el 85% de una jubilación mínima. Vos le diste una solución a aquellos que no han hecho aportes. Acá estamos, insisto, complicándole la vida a todos los y jodiéndole la vida y el futuro de los jubilados, queriendo hacer un populismo una vez más como se hizo años atrás, que quebró el sistema previsional de la Argentina. Bueno, ahí está la palabra, la opinión de Federico Angelini sobre este proyecto respecto al tema de la moratoria previsional, una de las iniciativas que tienen que ver con la agenda que tiene hoy la Cámara de Diputados de la Nación. Quien habló también sobre este proyecto, quien habló sobre esta iniciativa con otra postura, es la diputada nacional María Rosa Martínez, del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. El tema de la complementación de aportes previsionales para nosotros es un tema central. Quedarían sin poder jubilarse alrededor de 800.000 personas. Nos parece que es fundamental. O sea, para eso estamos, somos representantes de nuestro pueblo para tocar los temas que son de interés general. Por supuesto el blanqueo, por supuesto las decisiones que el Ejecutivo envía al Legislativo para ser tomadas en cuenta. O sea, me parece muy responsable. Bueno, ahí estaba María Rosa Martínez, posturas disímiles, postura diferente a lo que planteaba el diputado del PRO, Federico Angelini, respecto a este tema de, por ejemplo, de la moratoria. Esto ya anticipa cuál va a ser el tenor del debate cuando llegue el tema al recinto. Bueno, por eso también viene tan demorado el tema, ¿no? No es algo que se está hablando desde, creo, la primera mitad del año. El Senado salió. Recordemos también el origen. Bueno, igual no quiero spoilear porque me parece que lo tiene, es el tema de mi compañero, ¿no? Bueno. Pero el origen tuvo ahí un tironeo con el ministro de Economía. Sí, claro, o sea, viene de ahí también, ¿no? Un poco como que el ministro de Economía se enteró del proyecto una vez que estaba presentado por parte de los senadores. Yo no tengo esta plata para poner, dijo, claro. Sí, en realidad la cuenta que hicieron los senadores no fue consultada con el Ministerio de Economía, sino que fue consultada con la ANSES, donde está Fernanda Raberta. Claro. Fernanda Raberta, que tiene lazos estrechos con el cristinismo, básicamente. Claro. Y el número del Frente de Todos o del cristinismo en el Senado fue el que se impuso a la hora de avanzar con la Cámara, en la Cámara de Senadores con esta iniciativa. Y en el medio cambió el ministro de Economía.
la situación económica sigue su curso, sí. Y la situación política también, y la realidad política es lo que estamos atravesando por estos momentos, y en el medio tenemos este proyecto de ley de moratoria, que, bien como dice la diputada María Rosa Martínez, hay 800.000 personas que están esperando que el Congreso sancione esta norma. Y el diputado Federico Angelini dice, bueno, pero para esas 800.000 personas tenemos otra alternativa, que es la PUAN. Exacto. Que cubre el 85% de una jubilación, ¿no? Entonces, ahí está la discusión respecto a este tema previsional. No sé si, David, ¿podés ampliar este tema? Ahora creo que vamos a ver un tape más y ampliamos un poquito. Bueno, pero vamos sí a tiene ver, que ver con eso. Exactamente. El diputado Herrera, diputado del Frente de Todos por la provincia de La Rioja, sobre este tema decía lo siguiente. Sé lo que significa para muchos hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho del país poder acceder a un beneficio jubilatorio, al otorgamiento de un derecho. Así que, mire, obviamente que una vez que pase todo esto o que volvamos a tener un diálogo constructivo, creo que este tema va a ser uno de los principales que va a estar en agenda, ¿no? El problema que tenemos hoy, ¿es estructural o coyuntural? Esa es mi pregunta y eso fue mi alocución o parte de mi alocución. Me parece que el problema que hoy tenemos no es estructural. El problema estructural lo tenemos latente y está presente y me hago cargo y decimos, sí, hay que solucionar o hay que repensar el sistema previsional argentino. Pero ahora en la coyuntura, ¿qué hacemos con estas 800.000 personas que están en condiciones de jubilarse y no lo pueden hacer? ¿Vamos a apelar a un parche, como decía el diputado Heller, o decía el diputado Cacase, sin entrar en el concepto de parche como un término peyorativo, ¿no? Es decir, una solución coyuntural a un problema estructural, decía yo, ¿no? Es decir, bueno, trabajemos sobre esto, le demos la ley, le demos la posibilidad a estas personas de que estén en condiciones de jubilarse, que lo puedan hacer, y a partir de eso, o en el mientras tanto, repensemos el sistema previsional argentino con algunas propuestas que pueden ser interesantes también, como el dictamen de minoría del diputado Cacase, donde hay un aumento progresivo del monto jubilatorio en base a los años que han aportado, que no tienen que ser los mismos que a una persona que no aportó absolutamente nada, por diferentes motivos. Yo en esto no voy a hacer un juicio de valor de por qué no aportaron al sistema previsional argentino. Pueden no haber aportado porque toda su vida trabajó en negro y era la única manera de poder estar trabajando y poder generar ingresos, o bien porque no lo hizo y aprovecha de la situación que hoy le brinda el Estado Nacional de poderse jubilar. Bueno, ahí estaba Ricardo Herrera, diputado del Frente de Todos por la provincia de La Rioja. El tema es la moratoria previsional, pero los datos precisos lo tiene el señor David Cayón. Bueno, vamos a hablar de este proyecto de ley de plan de pagos para la regularización de la deuda previsional, que todos conocemos como moratoria. No es una moratoria clásica. La verdad que no está establecido de esa manera. Este es un proyecto que presentaron en la Cámara de Senadores el senador Mariano Recalde y la senadora Anabel Fernández Sagasti. Cuenta con media sanción. 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones. Esto es bastante importante también. ¿Por qué? Porque marca un poco el posicionamiento que tienen las fuerzas políticas. Vos tenés el oficialismo, que tiene 35, que suma a 3 senadores provinciales más, que no forman parte de Juntos por el Cambio, pero ahí ya tenés a Río Negro y tenés a La Rioja, como provincias que se suman a esta situación. 6 en contra y 18 abstenciones. En esas abstenciones, ¿quiénes están? Los radicales. Claro. Los radicales de la Cámara de Senadores. ¿Sí? Con lo cual, más o menos te va dando una idea de qué es lo que puede llegar a pasar con el grupo de Evolución en la Cámara de Diputados y el grupo de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, que no están necesariamente en contra del proyecto. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaba? Como no salía la ley y se terminaba el plazo, el presidente, mediante un decreto, lo que hizo fue prorrogar la moratoria que vencía el 23 de julio hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? Ahora, puede seguir prorrogándolo, claro, esa moratoria, pero tiene que ver con una ley anterior lo que se está prorrogando. ¿Sí? Esto no tiene que ver con esto que vamos a explicar ahora.
En la placa siguiente lo que vamos a encontrarnos es cuál es el estado de situación. Hoy solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres en edad jubilatoria están en condiciones de jubilarse. ¿Esto qué significa? Que tienen los 30 años de aporte, ¿sí? El proyecto del Frente de Todos contempla un plan de pagos, por eso digo que no es una moratoria tradicional, un plan de pago que podrán acceder durante un periodo de 2 años a aquellas personas que ya cumplieron o estén por cumplir la edad jubilatoria, 60 años para las mujeres, 65 para los hombres y no tengan los 30 años de aporte. El objetivo de todo esto obviamente es regularizar el estado de situación. Son 800.000 personas que se tienen que jubilar ahora en diciembre, que están en condiciones de jubilarse ahora en diciembre, quienes tienen que no cuentan con los 30 años de aporte, tanto hombres como mujeres. En la placa siguiente lo que vamos a ver es cómo está establecido el modelo. Regularizar los periodos faltantes hasta el mes de diciembre del 2008. Esto lo pueden hacer con un plan de pago de hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio. ¿Esto qué significa? Entras en el plan de pago, bueno, vos cobrás la jubilación, pero al mismo tiempo que cobrás la jubilación se te descuenta lo que debes de aportes que no realizaste y se hace a través del mismo programa. Ahí el diputado Angelini decía que 800.000, o sea, como que era un número menor. No es un número menor, no, realmente. No es un número, sobre todo para personas que están, o sea, eso, cada año que cruza el umbral o un grupo está el mismo problema, ¿no? Sí. Que llega a esa edad jubilatoria. No es una minoría como lo dijo, me parece. Más allá de si estás de acuerdo o no con la moratoria o con si te gusta el sistema o como decía recién Domina del Pla, que compre si compras o no los años, cuántos años puedes comprar, eso es otra cosa. Sí, pero no es aparte, poca gente. Nunca hay que olvidarse que esta discusión se da, tanto el de este proyecto de ley como el de las moratorias jubilatorias o lo que sea, se da en un mercado donde el 45% del mercado laboral trabaja de forma irregular. ¿Esto qué significa? Que no tienen aportes. Que no están registrados. Entonces, si vos sabés que la economía argentina tiene un porcentaje tan alto de informalidad, sabés que la gente que trabaja en esos sectores no tienen aportes, no importa si trabajaron 30, 35, 40 años. Que no es un tema de hoy. Claro, no es un tema de hoy. Entonces te lo vas a encontrar todo el tiempo esto si no le das una solución. La PUAN es una solución teniendo en cuenta que, obviamente, entre la nada y el 85%, es un montón. Ahora, el problema es que esa gente no es que no trabajó, simplemente trabajó de manera irregular. ¿Sí? Forma parte de lo que se conoce como el trabajo informal en la Argentina, la economía popular que está creciendo. Digo, toda esa gente, si no es monotributista, no hace aportes. Bueno, lo cierto también es que es una discusión que no siempre se esquiva y realmente casi ninguna mujer que esté en condiciones de trabajar deja de trabajar a los 60 años. Claro, sí, sí. Pero bueno, esa sería una discusión más profunda, pero realmente entre lo que cobras o lo que sea, más 10 años más. Sí, sí, bueno, eso también digo es una discusión en el mundo respecto de hasta qué edad se tiene que trabajar. Ahora, el problema es, esa discusión existe ¿por qué? Porque cada vez necesitas más trabajadores formales por cada jubilado. El sistema solidario. Entonces, el sistema es solidario, pero claro, en un país donde el 45% de la economía es informal, todos se jubilan, sea por la PUAM o sea por la jubilación con la totalidad de los aportes. Entonces vos necesitas cada vez más gente dentro de la formalidad, más gente que haga aporte. ¿Para qué? Para poder pagar hasta la PUAM de la que hacía mención el diputado. ¿Cómo se paga esto? El pago es mensual y es el equivalente al 29% de la remuneración mínima imponible. Es lo mismo que se le descuenta a una persona que está trabajando y que hace sus aportes en tiempo y forma. ¿Qué es lo que tiene otra particularidad también este proyecto de ley? Que es darle la posibilidad a aquellos trabajadores que o trabajaron en alguna empresa que no le hicieron los aportes, algo que suele suceder mucho en el mundo del periodismo gráfico, por ejemplo, o que, bueno, trabajaron en una empresa que quebró y cuando fueron no se encontraron sin los aportes, de poder encontrar una solución a eso previamente a la jubilación. ¿Por qué? Porque le permite a las personas que le faltan hasta 10 años para alcanzar la edad jubilatoria, pero que ya saben que carecen de aporte suficiente, que pueden anticiparse y empezar a pagar a ellos los periodos faltantes. Por ejemplo, una persona, vamos a poner una mujer de 50 años, que trabajó la mitad de su vida laboral en el sector informal y la mitad en el sector formal, sabe que le faltan 15 años
de aportes. Entonces lo que puede hacer es, está trabajando en el sector formal, ahora el 18 de este mes va a recibir el aguinaldo y va a decir, bueno, yo con este aguinaldo, en vez de guardarlo, me compro una cuotita. En vez de, claro, no una, puede cancelar un montón de cuotas. Digo, puede decir, bueno, yo voy y cancelo 10 cuotas con el aguinaldo. Y de esa forma empezar a recuperar ese tiempo en el cual no tiene aportes. De vuelta, no porque no los quiso hacer, ¿sí? Sino simplemente porque en su momento trabajó en la informalidad o trabajó en la formalidad y no tuvo los aportes necesarios. En la placa siguiente, bueno, el alcance es más de 1,5 millones de personas en edad jubilatoria, no cuentan con los 30 años de aporte que exige la ley. 906.000 tienen aportes, pero no lo suficiente. 680.000 directamente no cuentan con aporte alguno, según la información del CEPA. El costo fiscal para el 2022 sería del 0,02% del Producto Bruto Interno. Para el 2023 el gasto sería del 0,3%. ¿Por qué se va incrementando? Porque vos tenés este año 800.000 personas que no están, que no llegan. Ahora, el año que viene sumás otra cantidad de personas, pero estas 800.000 personas no es que regularizan la situación, sino que empiezan a pagar. Entonces eso tiene un costo. Exacto. Porque obviamente, bueno, esto es lo que sucede, que esta es la gran discusión que tiene este proyecto, que el costo fiscal crece con el paso de los años hasta que se regularice. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado tiene que hacer una inversión para que estas personas que no lograron juntar los 30 años de aporte necesario para jubilarse, bueno, lo puedan hacer de esta manera. Tiene una ventaja también, que es que aquellas personas que le faltan 10 años para jubilarse, que le faltan aporte, va a estar aportando por el año que está trabajando y por lo que debe. Va a estar haciendo como un doble aporte al mismo tiempo, teniendo en cuenta que el sistema es solidario. Bueno, eso es plata que entra para repartir entre los jubilados. Lo que pasa es que es una manta corta, porque porque vos vas a seguir necesitando más trabajadores en relación en la formalidad, esto que significa que hagan los aportes jubilatorios por cada jubilado que vaya sumando hasta que se estabilice la cuenta de ingresos y egresos. Bueno, y ahí está el debate y ahí está la discusión que bien está señalando David y que atraviesa también los diferentes sectores políticos de esta Cámara de Diputados. El reflejo, o por lo menos una primera radiografía desde el punto de vista político, lo dio el Senado Nacional. Sí, ahora quiero hacer una consulta económica al ex periodista. Si vos en tu vida laboral, ¿no? Es el consultorio de los jubilados. Sí, si vos en tu vida laboral, digamos, tuviste aportes o sueldos muy bajos y llegás y no tenés en los años, si la PUAM te quita el 15% y esto te quita el 29%, tenés que ver en algunos casos, ¿no? Pasa que uno no puede saber cuánto va a cobrar, pero esto te quita más que lo otro. Está bien que esto, bueno, sobre la mínima. Si vos sospechás que vas a cobrar la mínima, no sé si te conviene. Bueno, claro, ¿no? obviamente. Pero la idea es que es regularizarse porque, bueno, la PUAM vos... Sí. Después igual, claro, una vez que pagás las cuotas, ya está. Va a ser mejor. Sí, y aparte porque el impacto de la jubilación mínima no es solamente cuánto cobras. Es cuál es el acceso que tenés de PAMI, tenés un montón de situaciones. Entonces, frente a eso... lo más probable es que te convenga, aunque la quita sea mayor durante un tiempo. Claro, después lo más probable es que te convenga. ¿Por qué? Porque en un momento dado vos vas a entrar en el 100% de la jubilación. Claro. Entonces, cuando tenés los ajustes, vas a ajustar sobre el 100% y no sobre el 85%. Bien. Bueno, cerramos el capítulo de consulta, volvemos al Congreso, volvemos a cuál es la situación política. Angelini fue claro respecto a la postura del PRO. Sí. Ahí estaban los 6 votos en contra. Vicepresidente del PRO, ¿no? Claro. Angelini. Ahí estaban los 6 votos en contra del Senado. Bueno, claro, ahí nada que no esté contemplado en el presupuesto es una de las premisas del PRO. No solo el no aumento de impuestos, ni creación de nuevos impuestos, ni cosas que no sabemos claramente de dónde va a salir el dinero. Que sí, bueno, ahí está la discusión entre oficialismo y oposición, que sí son beneficiosos y hay gente que lo necesita, pero ¿de dónde sale la plata? Y me parece que está la postura del radicalismo, que en el Senado se abstuvo, son las 18 abstenciones en el Senado, que puede tener la misma pregunta, ¿no? Respecto a de dónde salen los fondos,
cómo va a ser el presupuesto de estos fondos para la moratoria, pero no podemos rechazar la moratoria. O no podemos rechazar este proyecto. A ver, me parece que hay un cruce de concepciones ideológicas respecto de esto, y hay un cruce también no solo de concepciones ideológicas, sino de contexto y oportunidades. Digo, no hay que olvidarse que ya empezó la campaña, aunque muy lentamente, y hay que salir, lo hemos dicho acá respecto también de la ley de alquileres. Digo, hay que salir a hacer campaña votando en contra de una regularización de las jubilaciones. Digo, son 800.000 personas. El diputado decía, bueno, no son muchos. Bueno, no son muchos si vos no sos una de esas 800.000 personas, o no sos un familiar de alguna de esas 800.000 personas. Si sos alguien directo, es un montón. Es un montón. Digo, es la totalidad para vos si sos una de esas 800.000. No es mucho lo de los brigadistas, eso que se discutió, que eran 800. Bueno, ahora son 800.000, o sea, es un número. Y además es un tema que también, el tema de la situación de los jubilados y cómo se afrontan los pagos, trascienden las distintas gestiones también. Entonces vos ahora no votás y en el 2000, bueno, suponete que ganás, el 11 de diciembre tenés el problema de ¿qué hacemos con toda esta gente que no cobra nada? Claro. ¿Cómo lo resolvemos? Claro. ¿No se termina? No, y además ya está visto que el tema jubilatorio es un tema recurrentemente de discusión. Claro. Venimos en las últimas 3 gestiones presidenciales discutiendo el Congreso reformas jubilatorias. Sí, pero no de fondo. Kirchner, no de fondo. Con Cristina Kirchner, con Mauricio Macri, con Alberto Fernández, el Congreso trazó en distintos momentos de cada periodo presidencial, trazó la discusión respecto a reformas jubilatorias, después de haber hecho una fuerte discusión en comisión, en la bicameral respecto al tema jubilatorio, pero lo cierto es que es un tema que las grandes fuerzas no se pueden poner de acuerdo. En el 20 fue la última. En el, claro, al año de asumir Alberto Fernández. Al principio estuvo en discusión en comisión, que lo tuvo Marcelo Casareto. Sí, eso en revisión, cuando estaba en previsión. Y anteriormente había pasado con Mauricio Macri. Es que el problema está en el sistema de reparto. Digo, no porque el sistema de reparto sea malo, yo no creo que sea malo. El problema es de vuelta. El sistema de reparto está preparado para una economía 100% regularizada. Claro. Ahora, cuando vos tenés la mitad de la economía sin aportes, pero la economía funciona, pero está sin aportes, entonces tenés un problema, porque esa persona en algún momento se jubila, claro, deja de trabajar. Y entonces esa persona tiene los mismos derechos que esa persona que trabajó la misma cantidad de años, pero la diferencia es que hizo aportes. Y Angelini decía que no tiene los mismos derechos, porque le decía, bueno, todo aquel que hizo los 30 años de aporte va a ganar exactamente lo mismo que alguien que no lo hizo. No, porque se le va a descontar para que pague. Claro. Ahora, para eso tiene la PUAM. Bueno, ¿para qué? Porque el Estado no se puede desatender, no puede desatender a esa población. El problema de vuelta es cómo hacer que ese 45% que hoy trabaja en la informalidad y que no realiza aportes, de vuelta, no porque no quiere, sino porque está en la informalidad, empiece a pasar a la formalidad y empiece a realizar aportes. La discusión de la economía popular es eso también. Digo, hay un montón de personas que trabajan en lo que ahora se denomina la economía popular, que son cuentapropistas, que son su propio jefe, que están en las ferias, que son feriantes. Bueno, que si esas personas están regularizadas, harían aportes, por mínimo que sea. Digo, sean monotributistas, Lo que pasa es que la situación económica, las dificultades son tan en el día a día que también y hasta vos te pregunto, y si podrías dejar de aportar, y la verdad que la necesitaría la plata. Claro. ¿Qué sé yo lo que voy a hacer en 20 años? Pasa eso también. Lo veo más adelante, exacto. Y bueno, sucede esto, pero hoy que nosotros no estamos cerca de la edad jubilatoria y la verdad que no es algo que me interese particularmente. Lo digo por todos, ¿no? Entramos todos. Estamos todos. No, está muy bien. No, me parece, pero es mirar el día a día. También es difícil también. Es cierto. Un feriante no sé si tiene tantas ganas de pagar. No, porque está ajustado. Porque está ajustado. Entonces, incluso, bueno, para eso también fue creado el monotributo y no alcanza el monotributo. No, claro. No alcanza.
Seguro, para nada, seguro. para Igual nada. voy a ir a chequear mis aportes. Bueno, y hablando sobre las sesiones, posible sesión, temarios y discusiones políticas que se dan, habló con DTV el diputado Tonioli, diputado del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe, decía lo siguiente. Nuestra voluntad es sesionar esta semana misma. Es decir, poder tener comisiones el miércoles y el jueves tener una sesión donde, como bien vos decías, algunos de estos temas, el que hacía referencia recién, por ejemplo, el de la moratoria al que vos hacías referencia, y otros puedan tener tratamiento. Sabemos que la última sesión o el último intento de sesión, o la sesión truncada, de alguna manera es un mal antecedente para esto que pretendemos hacer el miércoles y jueves. Para nosotros hay algunos planteos que son aceptables. Por ejemplo, Juntos por el Cambio tenía todo el derecho del mundo de no participar en la sesión de elección de autoridades, haciendo uso de una herramienta que tienen todas las fuerzas políticas, que es la de otorgar o retasear el quórum, ¿no? para una sesión. Hasta ahí entra dentro del juego parlamentario y dentro de lo que el reglamento permite. Ahora bien, cuando se lleva adelante la sesión posterior, que tenía como, de alguna manera, leitmotiv o como centralidad la creación de universidades nacionales en distintos puntos del país, el Frente de Todos y otras fuerzas que ocasionalmente estaban de acuerdo con el temario propuesto, habíamos logrado quórum. Lo que hizo Juntos por el Cambio, lo que hicieron los presidentes y presidentas de los distintos bloques que integran el interbloque Juntos por el Cambio, fue algo premeditado que buscó básicamente alterar el desarrollo de la sesión y lograr de esa manera que se raleara la sesión y se fueran algunos de los bloques que habían aportado para el quórum. Bueno, ahí estaba Eduardo Tonioli. Nuestra intención, dijo Tonioli, es sesionar esta semana. Los temas, el temario casi calcado de lo que fue la última sesión, ¿no? Sí. El tema de todos hablan de prácticamente de lo mismo. Hablan de la creación de universidades como acuerdos políticos ya alcanzados en su momento. Después sucedió lo que sucedió. Pero previamente había un acuerdo político para decir, tenemos una agenda de consenso. Sí, a ver, me parece que lo que rompió esa sesión todavía está sin solucionarse. Sí, que es el Consejo de la Magistratura. Y no está al alcance del Congreso todavía en sí en resolverlo. Porque aparte Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, le pidió una audiencia. Así es. A la Corte Suprema para tratar de destrabar los nombramientos en el Consejo de la Magistratura, y hasta ahora... No hay fecha y hora, dijo Juliana de Tulio. No hay fecha y hora. No hay fecha y hora. Claro. No hay fecha y hora. Entonces, pero yo creo que la Corte Suprema tiene que poner una fecha y hora para dar una respuesta. Primero al Congreso, porque es otro poder del Estado, y por lo tanto me parece que... hay una cuestión de respeto también. Ese respeto se tiene que mantener. Y por el otro lado, la Corte también tiene que resolver. La Corte sabe que tiene que resolver ese tema, porque hubo un planteo que hizo la justicia respecto a las designaciones en el Congreso. Y por el otro lado, hubo una respuesta del Congreso que fue la apelación que hizo. Es un rechazo que hizo la Cámara de Diputados, y Cecilia Moró apeló esa medida. O sea que la pelota ahora, en estos momentos de Mundial, está en la cancha en el sector de la cancha de la justicia. Pero hay que ver si la respuesta soluciona el tema político acá. No sé si tenemos el árbitro español que Messi no quiere, pero alguien tiene que tomar una decisión ahí. No, sí, claramente. Pero aparte también, ¿por qué? Porque la política, cuando hablamos de la política, hablo del Congreso, entiende que parte de la responsabilidad, y buena parte de la responsabilidad, de que hoy esté sucediendo esto es de la Corte Suprema. Claro. Entonces entienden que, así como la responsabilidad de que se haya judicializado absolutamente todo y que se hayan trabado las conversaciones es de la Corte Suprema, entienden que la solución también tiene que venir de la Corte Suprema. Claro. Ahora, el problema de todo esto es que vos tenías que
En la previa a la última semana ya era compleja la situación. El jefe del bloque del Frente de Todos había pedido una reunión, no había tenido respuesta, y a eso se le sumó el escándalo de los jueces viajando al sur, en donde la política le dice, bueno, que funcione el Consejo de la Magistratura para poder tomar una decisión respecto de estos jueces que hicieron el viaje al sur. Ahora, depende de la Corte. En rigor, a ver, nosotros estamos viendo esto de las designaciones, de si la división del bloque, el interbloque del Frente de Todos en el Senado, pero muchos de lo que marcan es la decisión original de diciembre del año pasado de la Corte Suprema de declarar inconstitucional, después de 15 años de funcionamiento medianamente normal, de venir a complicar las cosas con algo que claramente tuvo un impacto político muy fuerte. Sí, claro, hay un tema de fondo. Hay un tema de fondo que, bueno, se subsanó durante el año, ahora cambian los mandatos y surgen estos temas, digamos, no son administrativos, pero que son, bueno, del momento. Pero lo que viene es la decisión de hace ya, que va a cumplir ahora un año. Sí, claro. De esa inconstitucionalidad. Y la respuesta también la puede llegar a tener el Congreso, porque en definitiva el Congreso discute una nueva ley de Consejo de la Magistratura. Ya la discutió el Senado, hay un proyecto aquí en la Cámara de Diputados. El tema que, como están los números, no hay mayorías que se inclinen para un lado o para el otro. Entonces eso hace que estemos en una especie de status quo. ¿Cuándo se va a destrabar? Yo creo que se va a destrabar con las elecciones. Bueno, cómo quede la radiografía de un nuevo tablero político en el Congreso. Pero hay que ver si también esta paridad que hoy existe en la Cámara de Diputados no se mantiene. Ahora, el problema de eso tiene que ver con el proceso de los consejeros. Porque los consejeros que están entrando ahora son por 3 años, digo, no son por el año que viene. Entonces, si no son nombrados en el proceso de este año, como vos decías, bueno, se va a destrabar en las elecciones. Bueno, puede ser que a partir del 10 de diciembre, un bloque que hoy es la primera minoría, la segunda minoría o la tercera minoría, cambie su estatus y pase a ser de la tercera a la primera, de la segunda a la tercera. Entonces pierda el lugar o gane un lugar. Entonces ahí la discusión va a ser, no, pero eran los de la elección anterior. Digo, me parece que hay que resolverlo, la Corte tiene que resolverlo de la manera más expeditiva posible, no puede tardar como sucede para las decisiones de la Corte Suprema, que en general llevan su tiempo. Claro. Por esto, porque está trabando también otra discusión. Seguro, porque desde la oposición lo que están señalando, por lo menos a mí me ha pasado hablando con algunos diputados de la oposición que me señalan, si Frente de Todos no vuelven a firmar la resolución con los 4 integrantes de representantes de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura, que fue la resolución que dejó de lado Cecilia Moró, nosotros no vamos a bajar el recinto a discutir ningún tema aquí en el Congreso. Entonces, ahí hay una discusión, más allá de lo político, hay una discusión que tiene que destrabar ¿quién? La justicia. Yo creo que la justicia tampoco puede entrar en la feria judicial sin resolver este tema. Me parece que es un tema que lo tiene que resolver. ¿Cómo presiona Fraquelli? Sí. Lógico. Pero bueno, es así. No, pero es cierto, digo, la verdad que está paralizado el Congreso. Sí, claro que sí. Digo, tengamos en cuenta esto, para aquellos que no saben la dinámica, cómo es la dinámica del Congreso. La sesión preparatoria estaba acordada. No solo quiénes iban a ser las autoridades, que continuaban las mismas, sino que estaba acordado los temas a tratar. Y sin embargo, se cayó porque se discutió como si estuvieran tratando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro. En realidad tenía que ver con eso, con el trasfondo del Consejo de la Magistratura. Ahora, ¿qué cambió de ese momento a ahora? No solo que no cambió nada, porque la situación del Consejo de la Magistratura sigue siendo exactamente la misma, sino que a eso se le agregó esa discusión, que fue personal, que hubo gestos de una parte a la otra, que hubo dichos de una parte a la otra, gente golpeando las bancas. Digo, me parece que se le sumó. Entonces, la única forma de comprimir esa parte tiene que ver con que se resuelva el conflicto inicial. El conflicto inicial es el Consejo de la Magistratura. Claro. Bueno, vamos a cambiar de tema porque vamos a escuchar a la diputada Silvia Lospenato, diputada del PRO, que tiene que ver con una iniciativa, con un proyecto que está vinculado con la salud, que tiene que ver con la ley de obstetricia respecto a esta discusión que da el Congreso de la Nación. Vamos a escucharle y después vamos a ampliar la información con Dani.
esta es una ley que lo que viene a hacer es a modernizar, digamos, un marco legal que rige esta profesión, esta actividad, digamos, auxiliar, según considera nuestro marco legal, y que nosotros entendemos ya desde la acreditación de estos saberes universitarios, esta profesión que es la obstetricia, modificando una ley que es del año 1967, que es la 17.132. Lo que también tenemos que decir es que no sucedió nada desde el año 1967 hasta la actualidad. Muy por el contrario, hubieron 2 oleadas de legislación sobre esta profesión, sobre el ejercicio de la obstetricia. La primera es esta de la década del 60 y del 70, que da luz a esta ley que hoy nos rige, que consideraba a estas profesionales como auxiliares de los médicos. Y luego una segunda oleada legislativa que incluye a casi la totalidad de las provincias argentinas, porque hoy hay 22 de las provincias argentinas que tienen leyes propias de obstetricia, que surgen a partir del año 2010. Y en la medida que esas leyes se van acercando a la actualidad, cada vez incorporan más competencias, porque obviamente, digamos, en la medida en que se van desarrollando las carreras que van dictando y se va capacitando profesionalmente a las personas que eligen esta actividad, las legislaciones provinciales van reconociendo esos saberes. Entonces, cuanto más moderna es la legislación provincial de estos últimos 12 años, más se parece a, digamos, el modelo de ley nacional que nosotros estamos trayendo hoy aquí. Bueno, ahí estaba Silvia Lospenato, la discusión en comisión, modernizar este marco legal. Dani, ¿qué es lo que podemos ampliar? Sí, ahí, bueno, la veíamos a Silvia Lospenato, que es una de las protagonistas de esta discusión. Ahí me parece que era el día de la Comisión de Legislación General, el día 30 de noviembre, que se trató este tema. Tuvo 2 pasos este tratamiento. Fue primero en la Comisión de Salud, donde se abrió el marco de discusión entre este proyecto de Mónica Macha, del Frente de Todos, y de Silvia Lospenato, 2 proyectos del PRO. Pasaron primero por salud, se trabajó por separado y después fue a legislación general, no fue plenario. Ahí en legislación general se incorporaron algunos cambios. Salió un dictamen unificado, lo que muestra la buena predisposición de los 2 sectores, porque sabemos que en esos temas a veces que tienen que ver con el género, con la salud, son temas transversales, que claro, la verdad que se busca la mejor ley posible para todos. Si bien sí con contenidos propios de cada fuerza, pero tratar de escuchar qué es lo que pide esa profesión, sí, qué es lo que está necesitando. Y ahí, lo estaba diciendo Silvia Lospenato, es una ley vieja. Es una ley de los años 60, que sí, realmente 67, dijo. De 67, realmente sí, para lo que el ejercicio de la medicina y de estas prácticas de la salud es súper viejo. Súper viejo. Mira, si ves, las prepagas arrancaron hace 50 años más o menos. O sea, nada, mirá todo lo que pasó en el medio. Bueno, estos proyectos unificados tienen por objeto regular el ejercicio de los profesionales de la obstetricia. Antes eran solo las, y ahora también hay los, ¿no? Como actividad profesional autónoma y libre. Es decir, darle el lugar que realmente tienen la partera, la obstétrica, la persona que te acompaña en el momento de tu parto, de tu cesárea, de dar a luz. Reconocerlos como un profesional dentro de ese sistema. No es alguien externo que viene con vos, que te acompaña, que está como un accesorio, sino como una profesión que lo vale. Legitima y valida el trabajo diario y cotidiano que realizan los profesionales obstétricos en sus tareas asistenciales, ya que la ley vigente ahí, 17.132 del 67, está desactualizada e incompleta, ¿no? Claro, por obvias razones. Por obvias razones, exactamente. Las incumbencias de los profesionales obstétricas se han ampliado notablemente en las últimas décadas, por lo que este proyecto las plasma y deja sentado el claro sentido social preventivo de la profesión, como así también su idoneidad y destreza. Lo que busca plantear este proyecto de ley es darle un marco integral a esa tarea, ¿no? ¿Cómo puede acompañar, cómo puede servir no solo a la persona que está acompañando, sino al sistema de salud en general,
qué rol cumple la partera o la obstétrica, ¿no? Y ahí mete una palabra muy importante que es la prevención. Cómo llegar al momento de tener a tu bebé con los controles de salud como corresponde, sabiendo lo que va a pasar después, informándote, sobre todo eso, mucho, brindando mucha información para estas dos cosas. Disminuir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna. Por ahí hace 50 años, o sea, hoy escuchamos mejorar la salud materna o prevenir la mortalidad materna y realmente nos resulta lejano. Porque no es un tema que esté... Pero bueno, si no se sigue reforzando, sigue la agenda. Entonces, bueno, estos dos temas. Disminuir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna. O sea, ese binomio inseparable con esta colaboración de las parteras. Al estar dentro de un sistema de salud funcional, pueden prestar cerca del 90% de la atención fundamental para mujeres y recién nacidos. Esto lo que señala también es, a ver, nosotros estamos por ahí acá en la Ciudad de Buenos Aires acostumbrados a un sistema de salud muy formal, cumpliendo muchos pasos, yendo al control una vez por mes, pero en lugares donde el acceso a la salud no es tan fácil, bueno, ¿quién te sigue el embarazo, claro, por ejemplo? ¿Quién te va a acompañar, no? Claro. Entonces, ahí, claro, el objetivo es reducir potencialmente las muertes maternas y neonatales en 2/3. Y este es un dato importante de esta nueva ley. Incorporar la regulación para partos en domicilio. Sí, también. Se abre un lindo debate ahí. Es una discusión, claro. Exacto. Es una discusión, exactamente. Porque hoy, digamos, en las ciudades es algo que se está realizando, pero no está claro en la normativa. Vos tenés una cobertura de salud. Bueno, ¿puede venir alguien de tu cobertura de salud? Es más, las clínicas privadas básicamente no lo quieren hacer porque al tener un vacío legal frente a eso... Primero que la recomendación es que sea en una clínica porque si hay una complicación, claro, me cubro se pueda tratar rápidamente. Ahora, el otro tema es eso, que no existe una norma, con lo cual hay un vacío legal y de vuelta, si hay una complicación y es un parto en una casa particular, bueno, son otras las implicancias. Claro, pero volvemos a una discusión, pero antes la gente no tenía el parto en casa, entonces, ¿cómo se puede...? Bueno, la ley muchas veces va, en este momento, igual va detrás de esto, que está sucediendo, cómo encontrarle la vuelta para que estén mamá y bebé cuidados, para que haya cobertura del sistema de salud y para que no haya ningún inconveniente legal. Claro. Vos tenés un bebé en casa y tenés un inconveniente para anotarlo, por ejemplo. Sí. Para probar que es tu bebé. Entonces también eso tiene ese componente legal que complica el tema del parto en casa. El proyecto de ley es consistente con los derechos laborales de todas las profesionales de la obstetricia. Esto es un punto también que tiene que ver con lo gremial. Así que también el reconocimiento como una profesión autónoma y libre, como es en la primera placa. Bueno, gracias Dani. Este debate que se suma a los diferentes debates que se dan en el área de la salud, que no sé si lo disparó la pandemia, si lo disparó la discusión que hay de paridad de fuerzas que tiene el Congreso y la necesidad de buscar esos temas que encuentren consenso y acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas. Y bien lo decía Dani, que las iniciativas vinculadas con la salud implican también cierta transversalidad en los diferentes bloques. Pero lo cierto es que en los últimos tiempos, en el último año, varios temas que tienen que estar vinculados con la salud, con la actividad de los profesionales de la salud, se han destacado y han logrado el acuerdo político necesario para aprobar, en definitiva. También es cierto que la Cámara de Diputados, en esto que hablábamos al principio del programa respecto de la paridad y la presencia de mujeres dentro del recinto, fue cambiando su perfil respecto de la educación que tienen los diputados. Pasamos de tener una buena cantidad de abogados a que hoy ya hay muchos médicos, por ejemplo, dentro de la Cámara. Pablo Yedlin, Mansi. Claro, hay muchos médicos que también tienen una mirada respecto de las leyes que hacen falta para la profesión. Claro. Eso va cambiando bastante la mirada que se tiene sobre las leyes
de que no sean solamente abogados quienes la están pensando. Claro. Y esto cambia también el producto final. Sí. Sí, claro. ¿No? Obviamente. Como te decía antes, atendiendo a lo que dicen, Sí. lo que no solo de lo legal, sino, mira, esto no está funcionando, no están reconociendo esto. Lo mismo sucedió con la enfermería. Claro. Bueno, esta ley que vos nos trajiste aquí a la mesa, del año 67, entre el año 67 y este año 2022, digamos que han pasado 50 y pico de años, que a alguien se le habrá ocurrido decir, me parece que tendremos que modificar esto, actualizarlo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y pero, qué? Bueno, la pandemia también lo que hizo eso que decía, bueno, yo no sé si es la pandemia o otra cosa, bueno, la pandemia desnudó un montón Sí, de falencias del sistema de salud. Claro, exactamente. Y lo que tiene que ver también con la protección de los trabajadores del sistema de salud. Claro, y por eso las discusiones que se han dado en los últimos tiempos, por eso el reconocimiento a la tarea de la enfermería, por eso el reconocimiento a la tarea específica y puntual de aquellos, en este caso a partir de la pandemia, que estuvieron en el frente de batalla. Pero lo cierto es que el sistema de salud, no solo de Argentina, sino del mundo, mostró la realidad que tenían diferente a la realidad que uno veía. Exacto. ¿No? Pero bueno, por aquí pasan los debates en el Congreso de la Nación y en la Cámara de Diputados. Dani, gracias. Nos vemos, hasta luego. David, gracias. No, gracias a vos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para seguir teniendo, como siempre, la mejor información parlamentaria. Gracias, esto fue El Análisis por aquí, por DTV. Gracias, nos reencontramos.